é ou não é? Que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo. Y hablando de aviones, no sé si ya llegó o está llegando, creo que ya llegó, la vicepresidente, que parece que ha tomado otra vez la costumbre de hacer viajes al sur. Seguramente son visitas de Estado a sus nietos, a la familia, a su lugar en el mundo, y a resolver algunas cuestiones, sospecho, de tipo familiar. Viene y empezaba esta noche quizá con algún tipo de reunión porque, como ustedes saben, el pleito entre ella y Alberto está terminado. Está terminado en el sentido de que ella ya de un modo u otro le demostró a Alberto Fernández que él no es el elegido para el segundo turno del kirchnerismo, si el kirchnerismo llegara a reelegirse en el 2023. Y la otra situación, esta sí más expresa, que le dio a Alberto Fernández es hacerle caso a Kicillof. Esta orden, si ustedes quieren, no solo es para Fernández, sino también para el ministro de Economía, Martín Guzmán. Sobre estos temas y sobre esta situación crítica de fricción que se vive en el gobierno, voy a hablar más tarde. Primero voy a decirles algo de lo que va a pasar en el programa. En este programa vamos a anticiparles, en la medida de lo posible, unas medidas económicas que empiezan a funcionar esta semana, todas vinculadas al mismo tema, con controles, congelamientos, qué pedazo de carne vamos a comer en el futuro, si vamos a comer vacío, vamos a comer asado, milanesas, no sé. Están discutiendo esos grandes temas de la Argentina. Parece inexplicable, pero bueno, también en eso hay una situación muy difícil dentro del gobierno, sobre todo en el rubro económico, porque no todos están de acuerdo. La señora Español, por ejemplo, que se dedica al tema de los precios, que es una progresista camporista de los últimos tiempos, más o menos como el padre, parece que no se concilia del todo con Culfas. Y por supuesto tampoco con Guzmán. Pero de eso voy a contarles luego. Vamos a avanzar también en la posibilidad de un bono para el campo. Un bono para el campo para ver si los productores, si los exportadores, en lugar de quedarse con los granos, con los silobolsas, ponen eso, lo venden, traen las divisas y las ponen en un bono. ¿Usted lo haría? Ya sé que usted no lo va a hacer. Y yo tampoco lo haría. A menos que nos den unas determinadas garantías. La palabra de Cristina no alcanza. La palabra de Alberto no alcanza. La del Poder Legislativo tampoco alcanza. Un premio por comprar el bono no alcanza. Después les digo qué es lo que puede ser y qué puede servir. Pero es un tema que al gobierno le interesa profundamente, porque es la estabilidad cambiaria por mucho tiempo. Y a los productores quizá les pueda interesar. De esto también vamos a hablar con uno de nuestros invitados especiales. Me estoy refiriendo a Marcelo Bonelli, un hombre dedicado al tema de la economía, del periodismo económico, desde la prehistoria quizá, aunque se mantiene joven. Va a ser muy interesante a través de él conocer las medidas, conocer lo del bono y saber qué es lo que pasa con Guzmán. Si se queda hasta antes de las elecciones o se va después. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda si Pichetto está deshojando a la margarita o se queda más solo que el lobo estepario. ¿Qué hay atrás de Randazzo? ¿Cuál es la prohibición que tiene Randazzo? También les voy a contar eso. Les voy a hablar quizás sobre la eventual mujer que puede acompañar en la capital federal en la lista
a Javier Milei, que como ustedes saben, no piensa igual que Esper sobre Mauricio Macri. Esper va por la provincia. Y también, bueno, les voy a hablar sobre, vamos a tener el caso clínico de la semana con el doctor José Abadi. En este caso, un caso clínico de ficción, obviamente. El presidente de la mayor multinacional de la Argentina, sus problemas mentales, su cambio de conducta. El doctor nos va a poder explicar algunas de las revelaciones que este caso clínico, Juan García, le va a plantear. Y antes de seguir, me olvidaba un tema muy entretenido. Ustedes hablan y saben y conocen, sobre todo desde que se instaló el gobierno, este gobierno, sobre la cultura drag, sobre las drag queens, sobre esa gente que se disfraza, generalmente artistas, cantantes, olvidémonos del sexo, que se disfrazan de mujeres. Sobre eso vamos a tener no solo un video, sino una novedad realmente impresionante. Porque si uno pensaba que esta cultura drag, que este movimiento expresado por algunas personas, por algunas minorías, se podía manifestar en los medios, bueno, ya lo ha hecho, pero no lo hace en la capital federal, que sería, digamos, el centro más abierto para este tipo de expresiones. No, lo hace desde una provincia. Tenemos un programa de televisión que empezó con el tema de los drag. Antes de seguir y de entrar en un tema más serio como la cuestión de las vacunas, sobre las cuales quiero advertirle algunas cuestiones, vamos a referirnos a algo que es un agradecimiento que uno tiene que hacerle a ustedes porque me observan todos los domingos. Para decir, bueno, quizá valió la pena conocer con algún grado de anticipación, por ejemplo, esta novedad en el fútbol que se conoció, se divulgó esta semana, pero que nosotros la dimos hace 2 meses. Por favor, director. Todos estos desencuentros que hay en Boca, con jugadores que no les renuevan los contratos, con jugadores que se van de Boca, como es el caso de Wanchope Ávila, sin explicaciones claras. Voy a decirte algo, el que se va de Boca, seguro, es Carlos Tevez. ¿No querés saber a dónde se va? ¿A dónde se va? Bueno, te lo cuento después. ¿Se retira? No. Bien, lo importante era el anticipo. Vamos a seguir con esta especie de autobombo que siempre me aconsejaba hacer Julio Ramos en ámbito financiero sobre nuestras primicias. Les recuerdo que antes de que se conociera la proclama del 25 de mayo del sector del Instituto Patria, cuestionando a Alberto Fernández, cuestionando a Martín Guzmán por su negociación con el Fondo Monetario y con el Club de París, y indicando de un modo u otro, me acuerdo hasta la expresión y el gesto que yo hice, inclinándose cada vez más hacia la izquierda, bueno, se lo dimos acá también, antes de que ellos lo hicieran público, antes que el Instituto Patria lo hiciera público. Y también, además, y ya terminando con esto, vamos a un episodio que sigue en la nebulosa, que está referido a este señor Pepín Rodríguez Simón, que era el jefe de la mesa jurídica de Mauricio Macri, su mayor consejero en ese sector, que ha pedido asilo y no se lo dan en el Uruguay, pero ahora se plantea ser refugiado, pero cuya historia empezó un día cuando la doctora María Servini lo convocó. Cuando se conocieron con Mauricio Macri, algunas conversaciones telefónicas. Cuando ahí le agarró el terror al señor Pepín Rodríguez Simón para irse de la Argentina al Uruguay, y cuando Mauricio Macri, les anticipamos en este programa, por error o por conocimiento, cuando se conoció la noticia de la doctora María Servini, hizo lo siguiente. Pero está la indignación
del macrismo con la jueza María Servini, que a raíz de que se han hecho públicas conversaciones o entrevistas que hubo durante el gobierno de Macri, que Macri le envió un WhatsApp a la señora Servini y le deseó felicidades. Nadie sabe si se equivocó con ese WhatsApp, si puso mal el dedo, si puso mal la dirección, si creía que era el cumpleaños o si tenía otra intención. En fin, estas fueron algunas de las primicias que le hemos dado en este programa. Tenemos algunas más, pero no los voy a hartar con esto. Vamos a pasar al capítulo este de la vacuna, de las vidas que se pierden por inoperancia, por desidia, por incapacidad, del drama económico que tiene la Argentina por esta cuestión, también por plata que se pierde. Hagan cálculos nomás sobre la cantidad de gente que está viajando al exterior para vacunarse, y del verdadero crimen que consiste en disponer de las vacunas y no aplicarlas. Tema sobre el cual algunos médicos han puesto el ojo. Nosotros se los advertimos hace mucho tiempo. Le dijimos inclusive que era un crimen hasta casi de lesa humanidad, de tener las vacunas y no saber aplicarlas, o no tener la capacidad para aplicarlas. Porque una cuestión es no tener las vacunas y otra es tenerlas y no aplicarlas. Esta es una cuestión verdaderamente grave, que el gobierno nacional se desliga, porque dice, las recibí y las entregué. La capital federal dice, las recibí y las apliqué. Y ahora empezó a emitir algún tipo de comunicación la provincia de Buenos Aires diciendo hemos aplicado ya 4 millones y pico. Ahí hay una falencia. Y también en otras partes, porque se la ha utilizado políticamente, como en Misiones, donde las vacunas son como las alpargatas de la época de los conservadores. Les entregaron la alpargata para conseguir el voto, del mismo modo que han hecho entrar a los paraguayos para que votaran hoy. Y también esto no es una propiedad exclusiva del oficialismo, del kirchnerismo. Esto también es, por ejemplo, de un radical como Gerardo Morales, que reparte las vacunas y de paso le da la tarjeta a los que son vacunados con la foto de él y diciéndole, esto es como obra de mi administración, agradeceme. También esto lo hace, y es inexplicable, por lo menos para mí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque es un hombre ya adulto, serio, formado, recibido en la universidad, y que cae en este tipo de procedimientos, de que se le tenga que agradecer a él el hecho de que la gente se pueda vacunar. Realmente era algo que uno no podía pensar en alguien que, más allá de su orientación política o ideológica, había alcanzado, digamos, algún tipo de estudio sobre lo que ha sido la demagogia, hoy parece que estuviera vacunado, en otros países, en otros tiempos, en otros dictadores. Una lástima. Pero para que veamos el corso verdadero, y sigo con los mismos problemas, de este tema de las vacunas, Javier acumuló algunas declaraciones a las cuales se las voy a pedir al director para que ustedes mismos observen lo patético de esto y la nota que hicimos con él. Javier, vos rescataste una serie de declaraciones que en alguna medida nos muestran, digamos, este desencuentro que tiene el gobierno con el COVID, con el plan de vacunación. ¿Podríamos empezar con algunas de ellas? Por ejemplo, con Alberto Fernández. Bueno, es con esta obsesión que tenemos con Pfizer, según la propia ministra de Salud. Alberto Fernández, cuando explicó por qué no tenemos las vacunas de Pfizer, dijo porque le pedían condiciones desmedidas e inaceptables. Bueno, yo no la quiero comprar. La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer. Hubo otros personajes que hablaron al respecto. El claro, caso, por ejemplo,
de Rachid, que es asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Jorge Rachid fue un poco más lejos con esta vaguedad que dejó el presidente y dijo que Pfizer pedía recursos naturales como el petróleo, el gas, bonos y pim pam pum. Ellos pidieron entonces una nueva ley con bienes embargables que incluía petróleo, glaciares y etcétera, bonos y pim pum pam. Yo creo que el pim pam pum es lo que trabó un poco el arreglo, ¿no? Es posible. Bueno, con el pim pam pum, Rachid viene desde la época de Menem, cuando era uno de sus secretarios de Estado. Pero cuestión que ahora está en otra onda. Y decime, ¿y la señora Bisotti, tan particular, itinerante, viajera, qué es lo que dijo? ¿Nos aclaró algo? Bueno, la voz autorizada de la ministra de Salud dijo que ellos querían comprar las vacunas, que Pfizer quería vender las vacunas y que solo restaba que se pusieran de acuerdo. Habría que recordarle a la ministra que ya se pusieron de acuerdo 77 países y que Argentina ya va por 80.000 muertos. ¿Y no nos queda todavía otra dama en esta cuestión? Y nos queda el escándalo, quizás la más escandalosa, que fue Cecilia Moró, que acusó a Pfizer de hacer arreglos medianamente espurios con países de América Latina, señaló a Perú y a Brasil específicamente y dijo que ellos obtuvieron las vacunas porque entregaron recursos naturales. Por supuesto, desmentido por Brasil y por Perú. Países donde hay acuerdo con Pfizer, lo cierto es que tuvieron grandes problemas para cerrar los contratos con Pfizer, que incluso tuvieron que entregar sus recursos naturales en muchos casos. Y no dio detalles de cuáles son los recursos naturales. Por ejemplo, podría ser el Amazonas, ¿no? No dijo nada, pero después el que echó más luz sobre esto fue Santiago Cafiero, que no dijo ni recursos naturales. Perdón, para eso es jefe de gabinete, ¿no? Exacto, no habló de los recursos naturales, ni habló de las condiciones inaceptables, ni que la firma del presidente, ni nada. Dijo, lo hicimos, pedimos pocas vacunas para ahorrarnos plata. Para ahorrarnos muertos. En algún sentido, cada vacuna representa una vida. Muy alentador todo lo que dice el gobierno, muy explicativo y luminoso. Esclarecedor. Pero esto no solo es parte del gobierno. También uno tuvo que escuchar declaraciones como las de Elisa Carrió, diciendo que la vacuna Sputnik iba a envenenar a la gente. Y que ella, por supuesto, no se le iba a dar porque no tiene ganas de suicidarse. O también cierto desequilibrio en la aparición de María Eugenia Vidal, quien se pasó 2 años casi en silencio, se cayó la boca, no dijo nada de nada, reaparece después de haber perdido por casi el 20% con Axel Kicillof, como bien dijo el compañero Daniel Scioli, con una figura que no era precisamente una figura absolutamente querida en el ámbito bonaerense. Dijo, si yo fuera a Miami, no me vacunaría. Dijo eso porque Macri había confesado que había ido a Miami y se vacunó. Nada más que por objetar y criticar lo que hizo Macri. Dijo que las personas que viajan, por ejemplo, a Miami, no deben vacunarse. Cuando además es gratis y hasta quizá viene con un premio y te salvas la vida. Inexplicable el cambio de rumbo de esta mujer. Del mismo modo que también le voy a pedir al director un fallido, una traición a sí mismo que se hizo el presidente con relación al tema de la vacuna. Por favor. Los argentinos hoy pagan mucho menos tasa de interés y los abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis. ¿Y cuándo lo hicimos? En medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón. No. En fin, creo que no necesita explicaciones, porque desde hace un tiempo, ya varios meses, Alberto Fernández se va pelando como una cebolla, capa por capa. Y también viene con el lamento de Hernández de las nanas de la cebolla. Quizá porque al final, cuando termine, solo sea una cebolla. Paso de tema, cambio la hoja y vamos a algo novedoso. En la provincia de San Juan se emitió un programa el jueves pasado
sobre la cultura drag, que no es sobre la cultura drag propiamente, sino que es un programa drag. Ustedes han visto algunas de las figuras casi excéntricas que hay de los drag, las drag queen sobre todo, se han hecho famosas en la Argentina, se han hecho tan famosas que la señora Moria Kazan, siempre atenta a los movimientos de estas características más bien minoritarios, está pensando en hacer una obra de teatro al respecto. Pero en San Juan se anticipó esto, se anticipó y el propio gobernador está estimulando este programa que empezó en Sonda TV con personajes drag, que al margen de lo que uno ve y la cultura propia que uno tiene por tradición, no se trata de una cuestión ni de homosexuales, ni de heterosexuales, ni de travestis, ni de esa gama infinita que hay hoy de divisiones vinculadas al sexo. Es simplemente un artista, puede ser cantante o otra cuestión. Y esto ya empezó en el siglo pasado, en los años 50, creo que es más viejo que yo todavía, lo cual es mucho. Todo este movimiento, hasta hubo series de televisión con esto, pero que a la Argentina, como es un país del subdesarrollo, recién llega gracias al nuevo gobierno. Veamos cómo fue parte de este programa nuevo sobre los drag. Y después les agrego algún detalle más. Marcela, bienvenidos a todos al primer programa de Iconic TV. La verdad, muchas gracias a Sonda TV por darnos este espacio con un equipo, chicos, porque muchos se han preguntado, ¿qué es Iconic? Y, ¿qué va a haber? Va a haber de todo un poco, no solo el glamour, el brillo, sino un poquito de cultura, sobre todo la cultura drag. Estoy encargada de dar todo lo que serían las noticias provinciales, nacionales e internacionales, son todos referidos sobre la cultura. Así que vamos a estar bien informados en... Como verán, es un programa de cultura diferente a los programas clásicos de cultura que uno conoce. Les recuerdo que drag en realidad es un acrónimo del inglés que significa vestido para ser muchacha o para ser mujer. Esto es gente que se disfraza para ser mujer, se maquilla, pero no con un afán de tipo sexual, sino simplemente como una cuestión transformista. Es un tema, yo diría, casi filosófico, aunque no lo parezca, y hoy sea moda en California. Suspendemos esta incursión por el mundo andrógino y nos pasamos tenemos elecciones hoy en Misiones, tenemos elecciones en México, tenemos elecciones en Perú, donde en apariencia creo que está ganando Keiko Fujimori, y tenemos la vuelta de Cristina de Kirchner, una Cristina de Kirchner que está empujando, facilitando una inclinación hacia un progresismo de izquierda. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ustedes tienen los antecedentes, lo escuchan, lo leen todos los días. Hay canales especializados para denunciar esto, de que la Argentina va a cierta forma del comunismo. Y dentro de esa expresión vamos a buscar un video de un señor que se llama Jaime Bailey, un peruano que se ha norteamericanizado bastante, que trata de explicar esto, no tanto de Cristina, sino más bien de Alberto, pero de cualquier modo que nos puede orientar. Y yo luego les voy a agregar también algún poco de sabor a esas expresiones. Toda actividad humana está sujeta a una especulación individual de costo y beneficio. Cuando a usted, Cristina Fernández, de la cual usted denostaba, le ofreció la candidatura presidencial, usted no especuló, no dijo, a ver, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Acepto? Y si acepto, gano. Y si quiero ganar, ¿cómo negocio la candidatura con ella? No hable usted mal de la especulación. Solo que usted no tiene suficiente talento para ser un especulador, un inversionista global.
Usted es solo un pequeño, ínfimo especulador de la política aldeana tribal argentina. Pero también es un especulador, solo que usted es un especulador entre la categoría de los charlatanes políticos. Por supuesto, para Fernández es muy fácil cuando ahora una empresa como Techint se ve obligada por la crisis a reducir su planilla laboral. ¿Qué hace Fernández? De nuevo, el típico charlatán demagogo populista del peronismo argentino sale a decirles, miserable, miserable. Ah, bueno. O sea, no entiende cómo funciona la economía, no tiene idea. Lo que va a ocurrir si prohíbe a las empresas argentinas readaptarse al caos económico que se avecina es que esas empresas, en lugar de cortar un poco aquella parte de la planilla que no pueden seguir solventando, van a quebrar directamente, señor Fernández, van a quebrar. Esta reflexión de Bailey está asociada obviamente al documento del Instituto Patria y a esa inclinación de romper con el fondo, de romper con el Club de París, de no pagar, de que la Argentina es un país que es una víctima de los poderes internacionales que aquejan al gobierno. Y muchos se preguntan, ¿esto es lo que piensa Cristina? Que les digo, bueno, llegó hace un rato a su casa de La Recoleta. Yo no sé si es lo que piensa Cristina, pero hay un dato sobre el cual el otro día les hice algún tipo de reflexión. Ella se siente muy pegada, unida a las personas que la acompañaron de un modo o de otro en el proceso del destierro político, cuando fue la administración de Macri. Y ella se sintió perseguida por la justicia, perseguida por el gobierno de Macri, perseguida a su hija. Y se le formó un cierto entorno. Quizá ninguno de los que han estado en ese entorno, de gente partidaria, fieles, sea peronista. Me refiero a Moró, por ejemplo. Me refiero al propio Parrilli. Quizá Tayana tiene algún tipo de origen peronista, pero hay algún dato importante. Ella tiene una inquietud por la vuelta al mundo de los no alineados, a épocas pretéritas, donde, bueno, la revolución, el cambio del mundo, como diría Alberto Fernández, el capitalismo que no existe o que se ha portado mal con las sociedades y ha fracasado tanto que lo puso a él en el poder. Bueno, veamos lo siguiente. Cristina, en todo este tiempo, tiene mucho para agradecer a la administración cubana. Y todos sabemos cómo piensa la administración cubana. Y en ese plano, ella ha pasado mucho tiempo con los dirigentes que de un modo u otro han heredado a los hermanos Castro. Me detengo acá para hablar de dos temas que les había prometido. Uno, la prohibición que tiene Randazzo. Randazzo va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, creo que ya se los conté antes. Está reuniendo un núcleo importante de gente del peronismo que no acompaña al oficialismo y también está tratando de capturar otras expresiones políticas o pensamientos que tengan que ver, como por ejemplo lo que dijo hace poco él en materia de raciocinio económico. Se está ofreciendo en esa alternativa. Hay dos o tres cuestiones sobre Randazzo que importa saber. Una, quienes los apoyan le han pedido, cuando no prohibido, que se saque fotos con dirigentes políticos, por más importantes que sean los dirigentes y que lo acompañen. Porque hoy una fotografía con alguien equivocado te puede costar muchos votos. Este es un dato. El otro dato, hoy el señor Randazzo está pésimo con Cristina de Kirchner. Ya viene mal de hace mucho tiempo, pero está mucho peor con Alberto Fernández, al que creo que solo respeta por la institución de la presidencia. La pregunta que mucha gente se hace es, todo esto lo sabemos,
hoy es la expresión crítica contra el gobierno, contra Alberto y contra Cristina. Y va a ir con una lista de gente vinculada al peronismo. Se parece a Massa cuando era la tercera vía, no al Massa de hoy. Se parece en alguna medida a Labaña. Pero ¿qué ocurrió después de las elecciones? Los de Labaña se fueron con el gobierno. Los de Massa, el propio Massa, se fue con el gobierno. Este es un tema que va a tener también que dilucidar el propio Randazzo, porque para ser justos, con no sacarse fotografías con dirigentes políticos poco deseables, no alcanza. Me suspendo acá y les digo simplemente que con Martín Soria la situación se pudrió en alguna medida dentro del gobierno y sobre todo no ha satisfecho las inquietudes de Cristina. Van a tener que volver a insistir con el tema de los poderes especiales, con el tema del procurador. Ahora parece que puede volver la eventualidad de Rafecas, que lo pueden autorizar. Es curioso que todos aquellos que estaban en contra de Rafecas ahora estén a favor. Inclusive Cristina también cambió, porque un día le dijeron quién era Rafecas y ella lo confundió y le sorprendió que era muy presentable, muy elegante, muy buen mozo, y confundió a Rafecas con el hermano. En realidad el hermano es el que era así. Pero aún así, todo esto es una gran confusión. Y Soria no ha podido desplazar a los jueces que quería desplazar, como Borinsky o Ercolini. Tampoco ha podido afectar a la Corte Suprema. Más, Soria debe ser el causante de que la Corte Suprema hoy, que era despreciable para los argentinos hace 8 meses, 9 meses, estaba en el fondo de la tabla, se iba al descenso con sus 5 integrantes, hoy es una de las instituciones más respetadas del país por las encuestas. ¿Les parece insólito? Y sí, es insólito. Pero Cristina me parece que está empezando a extrañar, aunque ustedes no lo crean, a Lozardo, porque la verdad que Soria no representa nada. Me detengo acá porque con Javier armó una nota sobre los abogados de Cristina. Son siempre los mismos. Constituyen una suerte de gremio, de sindicato. Sirven para cubrir todo ese sector. Ya constituyen una asociación, absolutamente lícita, por supuesto. Veamos la nota. Hay algo con lo cual la otra vez me sorprendiste, Javier, que en este país, donde lo que más abundan son abogados, los abogados del kirchnerismo son siempre los mismos. Hagamos un pequeño repaso y algunos otros datos más que te van a llamar la atención. Por ejemplo, empecemos con Gregorio Dalbón, quizás el más mediático, llamado abogado mediático por Página 12, que es abogado de Cristina Fernández, ahora es abogado de Alberto Fernández, pero también comparte que es el abogado de 400 familias en la causa de Once, en la tragedia de Once. Contra el gobierno de Cristina. Sí, pero él es el único abogado que no presentó pruebas contra Julio De Vido y dijo que toda la responsabilidad de la tragedia de Once es del maquinista. Ahora, independientemente de Dalbón, hay otros, digamos, con otra altura jurídica, digamos, cerca de Cristina. Tenés el caso de Carlos Beraldi, que es famoso abogado de Cristina. Beraldi es el que era socio de Carlos Ardañán, ¿verdad? Es exactamente socio de Carlos Ardañán, miembro del comité consultivo de Alberto Fernández y abogado de Fabián de Sousa y de Cristóbal López, abogado del Grupo Índalo. Seguramente compartió oficina tal vez con Alberto Fernández cuando no era presidente de la Nación y también era abogado del Grupo Índalo. Ah, claro, Fernández, cierto, estuvo ahí, se ganaba la vida ahí, también en la YPF intervenida. También es abogado de Romina Mercado en la causa Otesur, Carlos Beraldi. Y tenés también el caso de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, abogados de Amado Vudú, y Alejandro Rúa también es abogado de Roberto Barata en la causa Cuadernos. Debe ser un especialista en el tema de corrupción. Seguramente sea un especialista en derecho en temas de corrupción. Graciana Peñafort es abogada, es asesora de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y es la directora de Asuntos Jurídicos en el Senado. Es toda una rareza esto de que
la presidenta, tenía el vicepresidente acusado y condenado de robarse la imprenta y sus abogados o sus asesores son los abogados defensores del vicepresidente condenado. Sí, es un dato raro, por lo menos. ¿Y quiénes más tenemos? Tenés a Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, que también fue abogado de Diego Lagomarsino. En el caso del suicidio o asesinato del fiscal Nisman. Del fiscal Nisman. Y lo raro del caso de Rusconi es que es uno de los abogados más notables de estos que te estoy dando, de los más experimentados, de los más destacados y de los más caros. Y Diego Lagomarsino era un técnico informático monotributista. Y habrá hipotecado la casa, qué sé yo, esa es otra historia. Rusconi declaró que lo hizo pro bono, que lo hizo gratuito. Y decime, ¿estos son los principales? ¿Hay algún otro que nos quede en esta rosca en la cual siempre participan los mismos? Tenés el caso de Aníbal Ibarra, que es defensor de Parrilli, que también fue defensor de Cristina Fernández de Kirchner, y que fue nombrado como asesor en Enargás. Lo mismo que Roberto Boico. Roberto Boico fue abogado de Cristina Fernández de Kirchner. El que ahora va a ser juez, o es juez. Exactamente, el mismo que fue abogado de Cristina Fernández en el memorándum por Irán y que también fue nombrado en su momento asesor del Enargás. Como verás, en la familia kirchnerista todo tiene que ver con todo. Ahora, en el caso de Alberto Fernández, para un episodio como este que tiene ahora con la señora Patricia Bullrich, ¿vos creés que consultó a alguna de estas personas o simplemente escuchó lo que le dijo su jefe de gabinete, Cafiero, que sospecho que de abogacía no sabe mucho, o que recurrió al ministro del Interior y a Jerónimo Ustarroz, que son los que tienen hoy algún tipo de dominio o de influencia sobre la justicia? No tengo la información, pero me animo a pensar que quizás consultó más algo que tenga que ver con la comunicación que con el derecho, por cómo actuó. O a la hermana de Aníbal Ibarra, Vilma Ibarra, que ya le redactó un decreto que verdaderamente deja bastante mal parada a la profesión. Pero bueno, ponete en campaña para ver si es posible ingresar a ese equipo, a ese gremio, al sindicato de los abogados de Cristina y a ver si les dan personería jurídica. Gracias, Javi. Gracias. Antes de pasar al corte, les recuerdo, tenemos la entrevista con Bonelli sobre los cambios en la actividad económica que se avecinan desde esta semana, todos referidos a controles y congelamientos. Tenemos también alguna opinión o observación de él sobre la cuestión del bono al campo. Tenemos una entrevista ficcional, obvio, con el doctor Abadi sobre un caso clínico, que no sé si es tanto un caso clínico. Tenemos también quién va a ser la mujer que lo va a acompañar a Kicillof, algo sobre Pichetto y tal vez, ustedes disculpen, me ha interesado de pronto unas cuestiones menores, como podría ser el cabello, mientras el cabello es una cuestión muy importante para todos, para los hombres y para las mujeres. Quizás descubrimos cuál es el shampoo y el enjuague que usa en este programa el jefe de gabinete Cafiero y el estilista que le da ese aire sauvage a la ministra Bisotti. En un minuto volvemos. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más, Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte.
Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando 2 plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Nuevo Dr. Lemon Gin. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Ready. 4, 3, 2. Nuevo Dr. Lemon Gin. Argentina es el primer país de América Latina en producir dosis de la vacuna Sputnik V. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los 2 materiales que forman mi canto. Gracias a la vida. Bueno, como no todo es humor en este programa, vamos a lo que les prometí de la entrevista con Marcelo Bonelli. Querido Marcelo, me parece que Cristina lo perdonó a Guzmán, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que hay como una pax hasta las elecciones, ¿no? Más claro. que perdonarlo, lo han condicionado, porque el propio Guzmán ha hecho señales de de beneplácito hasta esta suerte de troika de Cristina, Máximo y Kicillof, y bueno, lo han dejado de que avance o que avance en el tema de la deuda, ¿no? Sí, ahora, con Kicillof hizo el confesionario el compañero Guzmán, porque no es que él se sacó una foto esta semana que pasó con Kicillof, estuvo de examen y confesándose durante 3 horas y entendiendo quién es lo que manda. Si manda Cristina sobre Alberto, quiere decir que Kicillof va a tener que mandar sobre Guzmán. Ninguna duda, Roberto, esto es así. Esa foto que publicó Guzmán de esa reunión es más bien, marca una debilidad del ministro, o sujetarse a los que realmente mandan para mantenerse en el cargo.
la foto también quiere decir que Guzmán quiere quedarse en el gabinete a pesar de los traspiés o las zancadillas que le hacen, ¿no? Acá lo curioso también es que Guzmán se imaginó en determinado momento que él podía ser un candidato el año que viene o dentro de 2 años, porque la Argentina requiere de algo diferente, y entonces salió la proclama del Instituto Patria, salió lo de Basualdo, salió lo de Parrilli como intérprete de Cristina, diciendo, pibe, quédate en las gateras. Sí, yo creo que ese umbral que pasó Guzmán generó la reacción, digamos, del kirchnerismo duro de Cristina, porque Guzmán lo que empezó a decir, él y sobre todo Sergio Chodos, que es el delegado argentino ante el fondo, pero como la mano derecha de Guzmán, de que Guzmán era como una síntesis superadora de Kicillof y Máximo para una eventual elección. Bueno, es propiedad privada de Cristina, él avanzó sobre la propiedad privada de Cristina y eso ella no lo autoriza, ¿no? Sí. ¿Vos crees que desde mañana tenemos una nueva política de censura económica, de controles, de congelamientos, que esta es una decisión del gobierno inevitable para ellos porque al no poder controlar la inflación han decidido ponerle un cerrojo adicional a los cerrojos que ya hay? Digamos, no se va a anunciar, no se va, porque viste que anunciar planes económicos no forma parte de la liturgia kirchnerista y después de la macrista, ¿no? Pero sí, se está instrumentando una suerte de congelamiento de variables hasta las elecciones. O sea, ahora aumentaron las tarifas del gas y la idea es que estén 6 meses congeladas. Hay un acuerdo de precios con 100 productos que se anunciaría. El dólar oficial está con mini ajustes en relación a la inflación. Se está negociando un acuerdo de congelar 6 cortes de carnes. O sea, hay una apuesta a eso. Ahora, uno en este momento está escuchando a la gente de Cristina, al propio Alberto, al mismo ministro diciendo que lo que repiten siempre, ¿no? Que le vamos a dar más dinero a los pobres, que vamos a ver si damos trabajo, pero lo que han hecho hasta ahora es simplemente ajustarle el salario a la gente y además, sobre todo, ajustarle los ingresos a los jubilados. Sí. Esto quiere decir que han vuelto a la política aquella de Néstor de decir, no miren mis labios, sino fíjense en lo que estoy haciendo. Esto es Guzmán. Sí, la verdad que Guzmán llevó adelante un ajuste fiscal, ¿no? Con lo que vos decís, claro, el tema de los ingresos, y después ayudado por algo inesperado, que es el nuevo boom de la soja, ¿no? Y la recaudación que eso impacta, ¿no? Más también el poder cambiar el destino de los DEC y los ingresos sí, adicionales por el tema del impuesto a la riqueza. La verdad se han hecho de una torta de plata importantísima. De plata terrible, sí. Bueno, ahora también eso genera fricciones, ¿no? Claro. Porque, digamos, Cristina, Kicillof, que están muy preocupados por la situación del conurbano, la pobreza, preocupados desde el punto de vista electoral, porque yo no veo medidas que hagan para mejorar la cosa, que consideran que tiene que haber menos ajuste y repartir y utilizar ese dinero adicional para repartir de acá a las elecciones. Yo creo que para mí va a haber algo antes de las elecciones, ¿no? Hay un misterio que yo no puedo resolverme y que nadie me da una explicación certera. Digamos, el futuro en materia económica no es alentador. Y sin embargo, los precios de los activos, por ejemplo, financieros de la Argentina, que estaban por el piso, han empezado a repuntar, sobre todo por los buitres internacionales, tal vez, o los fondos o los ahorristas. ¿Qué es lo que ellos ven para comprar títulos o acciones de la Argentina cuando nosotros acá de pronto vemos que la situación está tan complicada, donde no hay crédito y donde la inflación es galopante? Yo creo que, viste, también hay alguna especulación porque los precios están muy bajos, ¿no? Entonces... Sí, pero pueden estar más bajos.
Sí, puede estar más bajo, sí, pero me parece que han tocado un piso. Puede haber una especulación de ese tipo. No veo como una... están viendo los operadores del mercado algo que nosotros no vemos. Yo creo que hay acciones especulativas y hay mucha creencia en algunos lugares. Por ejemplo, hay un informe que hizo Susan Segal a los afiliados del... ¿Por qué no hablamos de gente seria? No, bueno, pero porque a los inversores... Me parece que es más interesante el informe que hizo el Citibank, que creo que tuvo más incidencia en los mercados a favor de los activos argentinos que la proclama de los Patria de Cristina Kirchner, porque la proclama era para hundir los mercados, mientras que el informe del Citi fue para dar una visión más optimista de la Argentina. Para mí esa proclama es puro piripipí interno, ¿no? En tu columna del viernes pasado, vos hablaste de que la situación del tipo de cambio, mejor dicho, que en los próximos meses van a empezar a escasear los dólares porque ya los exportadores van a retener granos, porque imaginan algún tipo de devaluación futura. ¿Vos qué ves que puede hacer el gobierno? Efectivamente lo que vos decís, o sea, el precio de la soja ha generado ingresos adicionales, se calcula que los ingresos en dólares en este año del campo serían 28.000 millones de dólares, han ingresado 13.000, viste, en mayo fue un récord, pero lo que se evalúa, y ya se lo han los propios interesados, el campo, las cerealeras, le han comunicado al gobierno, decir, miren, el campo, los productores ya con este ingreso hasta fin de junio cubre los costos. Y ahora va a esperar a ver qué es lo que pasa. Y por lo tanto el ingreso de divisas, aunque hay mucho excedente, va a empezar a menguar. No te digo que va a ser cero, va a empezar a menguar. Sí. Todos estos sectores le han hecho una propuesta al gobierno de dar algún incentivo para seguir liquidando, sobre todo en los meses de julio, agosto y septiembre. Pero dicen, mirá, hay una limitación interna, que es, si yo doy un incentivo a traer los dólares, que le va a beneficiar al gobierno, obviamente, ¿no? Sí, claro. Tengo un problema interno porque me van a cuestionar porque ayudo a la patria sojera y todo está parado. Vos lo estás planteando como una especie de Patria Sojera versus el Instituto Patria, ¿no? ¿No escuchaste hablar de la creación de un bono ganadero? Sí, este bono agrícola apuntaría a dar un beneficio para después, de alguna manera, hacer una mejor rentabilidad de aquellos que liquiden antes de septiembre. Esto es lo que se está hablando. Los productores, de alguna manera, mantienen su cereal y no lo venden porque es una forma de dolarizarse. Claro. Si hubiera un plan en ese aspecto, sería más lógico la actitud. El problema es que la imprevisibilidad hace actuar mal a la gente. Por último... Y bueno, pero si el plan es congelar todo y ver qué pasa, y bueno, de última, si es exitoso, que bueno, todos sabemos que eso es imposible. Dificultades, es un plan hasta noviembre, y después de noviembre, ¿qué pasa? Explota. Te agradezco, Marcelo, nos vemos en otra ocasión y un gran abrazo al resto de la gente que está con vos. Dale, gracias, Roberto, un placer estar con vos. Esta nota con Bonelli, hay un detalle que me gustaría quizá acercar. El gobierno no quiere pagarle al fondo, no quiere pagarle al Club de París, quiere retrasar, congelar, en fin, la historia de siempre. Y la sociedad festeja eso. Ahora, si ellos no quieren hacer eso con organismos importantes como estos que mencionamos, ¿cómo va a ser un productor para creerle al gobierno que le va a dar los granos al gobierno y ellos le van a dar un papelito? Es como imposible que esto vaya a funcionar. A menos que alguien le explique a la gente del Instituto Patria y a la propia Cristina Fernández y a Axel Kicillof, que es el ungido
por Cristina Fernández, no solo para manejar la economía, sino para ser su candidato presidencial en el 2023, que hay otra forma de garantías inviolables. Yo imagino algunas. Las otras, piénsenlas ustedes. Y pensemos juntos ahora en una variante del programa, en el consultorio del daño mental que mucha gente tiene y padece por culpa de esta pandemia y por lo mal resuelta que está esta pandemia, tanto en vida como en casos. Vamos a una charla con José Abadi, con un hombre que va a tratar el caso que nosotros simbolizamos como Juan García, del presidente de la mayor multinacional argentina y de los problemas que tiene. Por favor, director. Ahora, el problema es que la casa matriz que me dio este trabajo y esta responsabilidad me presiona mucho, me presiona tanto que no sé qué hacer. ¿Esto es natural o qué le parece a usted? Yo creo que en este momento seguramente que estamos viviendo esta pandemia en la cual este virus imperceptible se ha convertido en un enemigo al cual no podemos controlar, la sensación de debilidad y de fragilidad que tenemos todos, y cuando la podemos trabajar y hablar, bueno, podemos tomar la distancia adecuada para poder sentirnos mejor, pero si no, el sentimiento de, vuelvo a repetir, de exposición, de la habilidad, de debilidad, nos lleva a sentirnos mucho más, yo diría, como incapaces de poder afrontar esa exigencia que se nos da. Entonces, la presión existe, la exigencia se convierte en autoexigencia, y esa vivencia de fragilidad y de debilidad y de amenaza que además implica el virus y la posibilidad de enfermarme, no me permiten descubrir las mejores herramientas para enfrentar esta situación. Yo no sé si sublevarme, si renunciar, si abandonar. Son sensaciones que realmente me corroen. Frente a lo que sentimos como una amenaza, usted sabe que una de las formas en que solemos reaccionar es o fugándonos, o negándola, o enfrentándola. Negándola es obviamente la peor de las formas, porque el problema sigue existiendo y cerrando los ojos no evitamos que este prosiga. Fugándonos tiene sentido si es una situación inmanejable y si no podemos elegir mejor manera para protegernos que evitarla. Le voy a plantear dos cuestiones, una física. He engordado, sí. He engordado casi desmesuradamente. Por momentos tengo conductas, yo nunca tomaba tanto como tomo ahora, y simultáneamente lo que siento y lo que me desgarra en alguna medida es que soy otro. No, yo no creo que usted sea otro. Yo creo que usted es quien es, pero enfrentándose a situaciones de angustia inéditas. Usted es quien es, pero con una angustia que lo lleva a descargarlo a veces de un modo que no es el camino adecuado, que es una ingesta voraz, entonces uno engorda, pero no es que come porque tiene apetito, sino que tiene que descargar una angustia a través del comer, por ejemplo. ¿Sabe que también siento una versión de la clientela? Siento que aquellos que antes confiaban en mí o que tenían algún tipo de perspectiva, ahora están como desencantados conmigo. Es como lo que le pasa de pronto a algunos presidentes. Mire, yo no sé si le pasa a presidentes o a no presidentes. Le pasa a la gente esto que usted me está diciendo. Le voy a contar algo. Esta pandemia, y yo lo vengo estudiando, produjo tres síntomas fundamentales en lo que yo llamo el síndrome pandemia, que es un hartazgo psíquico, un agobio físico y un sentimiento de ausencia de porvenir y de futuro. La angustia que nos ha como invadido, nos ha dejado cansados, pero no un cansancio sano, nos ha dejado como hartos de una necesidad de poder doblegar esta dificultad que muchas veces no está en nuestras manos y no podemos, y nos hace sentir que es infinita, que es eterna. Esto nos deprime, esto nos angustia,
y entonces a veces sentimos o tensiones persecutorias, nos sentimos como perseguidos, o nos sentimos culpables, o responsables, o enojados. Créame que la situación que estamos viviendo, amén de que cada uno tiene su singular persona, su subjetividad, y que tiene que ver obviamente con esto, hay un cuadro general que nos afecta a todos y que tiene que ver con esto que le decía. Usted puede asociar este paciente ficcional con cualquier personaje de la realidad argentina. Nos vamos a despedir con el recuerdo de una fotografía, porque no quisimos caer en el morbo de pasar una entrevista o algo así con un gran amigo, un gran testigo de nuestro programa, alguien que nos acompañó muchísimo tiempo y que ha partido inclusive, yo diría, con el dolor que cuesta a muchos argentinos entender, porque hemos empezado a naturalizar la muerte, sea por la pandemia, por las estadísticas o por la incapacidad de quienes gobiernan para enfrentar el virus. Este COVID, me refiero que estoy refiriendo a quien nos acompañó y se llamaba Jorge Giacobbe.